A ver, imagina esta escena. Unos chavales de séptimo grado en un colegio de Massachusetts. Ujú. Consiguen una rentabilidad del 70% en 2 años. ¡70%! Es una locura. Con esa cifra, o sea, batieron al 99% de los gestores profesionales de Wall Street. Y su arma secreta no era ningún algoritmo complicado, ni nada de eso. No, que va. Era algo que veían cada fin de semana en el centro comercial. Una historia que parece casi un mito, pero es totalmente real y, bueno, define a la perfección al hombre del que vamos a hablar hoy, Peter Lynch, Exacto. El legendario gestor del fondo Fidelity Magial. el que lo convirtió en el más grande y rentable del mundo, ¿sí? Para este análisis a fondo nos hemos metido de lleno en su libro Batiendo a Wall Street, en concreto en los prólogos y la introducción. Y el objetivo es ese, desgranar una idea que suena un poco a locura. Suena locura, sí. Que un inversor particular, cualquiera que nos esté escuchando, tiene ventajas reales sobre los titanes de las finanzas. Y nuestra misión hoy es precisamente esa, entender cómo funciona esa supuesta ventaja. Vamos a meternos en la cabeza de Lynch, a ver por qué lo dejó todo en la cima y, sobre todo, qué principios prácticos se pueden aplicar. No es solo de números, ¿verdad? Para nada. Es una forma de ver la inversión y hasta la vida, contada con sus anécdotas, que son oro puro. Pues empecemos por ahí, por la persona. Porque para pillar su filosofía hay que entender por qué un tipo que es el rey de Wall Street, a los 46 años decide que se acabó. Todo empieza, curiosamente, en su propia fiesta de cumpleaños. Ujú. Sí, es un momento de revelación total. Se da cuenta de que su padre murió justo a esa edad, a los 46. Y esa idea de vas a estar muerto mucho tiempo le cae como una losa. Uf, Ahí ve que su vida se ha desequilibrado por completo. totalmente. Es que hay una anécdota que cuenta que es entre graciosa y muy triste. La de las hijas. Esa misma. Decía que pasaba más tiempo con Fannie Mae, Freddie Mac y Sallie Mae, ya sabes, las hipotecarias, que con su propia familia. Que casi se las tenían que volver a presentar cada fin de semana. Es tremendo. Es durísimo. Y las señales de agotamiento eran físicas, vamos. Sí, confesó que llevaba 18 meses sin leer un libro por placer y que cuando el médico le preguntó qué ejercicio hacía, su respuesta fue «me cepillo los dientes». Brutal. Y de ahí saca su principio de Peter número 1. Que es genial. Cuando las óperas superan en número a los partidos de fútbol americano por 3-0, sabes que hay algo que está mal en tu vida. Pero, a ver, mucha gente tiene trabajos muy exigentes. ¿Era solo eso? ¿Una crisis de la mediana edad? ¿O había algo más? La escala de su trabajo debía ser... Demencial. No hablamos de un fondo normal. Magellan gestionaba 12.000 millones de dólares. ¿12.000 millones? Y por si fuera poco, llevaba otro fondo de pensiones de 1.000 millones. Y lo más alucinante es que en su radar tenía más de 15.000 empresas. 15.000. Imposible. Intentaba seguirlo todo. Era un trabajo para un ejército, no para una sola persona. Claro, entiendo la presión. Pero lo que más me choca es que después de retirarse le llovieron ofertas para montar su propio fondo Lynch. Y no uno cualquiera, sino uno de tipo cerrado. ¿Puedes explicar un poco la diferencia? Porque creo que es clave. Es fundamental. A ver, un fondo abierto, como Magellan, depende de los inversores. Si hay pánico y sacan el dinero, el gestor tiene que vender acciones, seguramente en el peor momento. ¿Vale? En cambio, un fondo cerrado es distinto. El dinero entra una vez y ya no sale. Si un inversor se quiere ir, le vende su participación a otro, como si fuera una acción de una empresa. O sea, el paraíso para el gestor. Exacto. Cobra su comisión millonaria sin importar si la gente tiene miedo o no. El capital siempre está ahí. Era la oportunidad de seguir forrado con mucho menos estrés. Y va y dice que no. Dijo que no a todo. Y aquí es donde se une su filosofía de vida y de inversión. Él siempre cuenta una historia de Tolstoy. La del campesino. Esa. Le ofrecen toda la tierra que pueda abarcar corriendo en un día. Y el tipo corre como un loco abarcando campos y bosques, una barbaridad de tierra. Y justo al llegar a la meta. Cae muerto de agotamiento. Y al final, lo único que necesita es un trocito de tierra para su tumba. Es una metáfora potentísima. Te hace darle vueltas a cuánta tierra necesita uno de verdad. Pues eso. Lynch se dio cuenta de que ya tenía suficiente tierra y quería disfrutarla. Y esa decisión, la de valorar lo tangible, lo real, nos lleva directos al corazón de su estrategia. A la ventaja del aficionado. Exacto. Volvemos a los chavales de séptimo grado.
Su éxito se basó en una regla súper simple de su profesora. Dila, dila. Si no pueden explicarle a la clase qué vende la empresa o qué servicio da, no pueden comprar sus acciones. Simple, pero demoledor. Claro. Invirtieron en lo que conocían. Nike, The Gap, Walmart, PepsiCo. Y esa simplicidad es su gran ventaja. Lynch lo llama su principio de Peter número 3. Nunca invierta en una idea que no pueda ilustrar con un lápiz. Es que es brillante. Si no puedes hacer un dibujo simple de cómo gana dinero una empresa, es que no la entiendes. Pero, a ver, un momento. Esto suena muy bien, ¿no? Casi demasiado fácil. Bueno, O sea, ¿de verdad es compra lo que conoces y ya está? A mí me suena un poco, no sé, peligroso. claro. Y es una puntualización excelente. Porque esa es la clave de todo, el matiz. No es compra acciones de Starbucks porque te gusta su café. Vale. Es usar tu conocimiento del mundo real como punto de partida para investigar. La ventaja es que el aficionado ve las tendencias mucho antes que Wall Street. Un médico ve antes qué nuevo fármaco funciona. Exacto. O un mecánico sabe qué proveedor tiene las mejores piezas. O, como los chicos, ves que las tiendas de The Gap siempre están a reventar. Entiendo. Usar tu círculo de competencia como una especie de radar. Justo. Y ese radar, un gestor en Manhattan no lo tiene. Además, los profesionales tienen unas reglas muy estrictas. No pueden concentrar mucho dinero en una sola idea, están obsesionados con los resultados trimestrales. Y tienen pánico a equivocarse de forma original. Totalmente. Si compran IBM y cae, nadie les dice nada. Todo el mundo tenía IBM. Pero si apuestan por una empresa pequeña y sale mal, su carrera peligra. El aficionado no tiene ese problema. Puede tener 5 empresas si son las que de verdad controla. Y los datos que da Lynch son sorprendentes. En 1992, casi el 70% de los clubes de inversión de gente normal batieron al S&P 500. Pero, y volviendo a tu objeción, que es muy buena, Lynch es el primero que avisa. Él insiste, esto no es para todo el mundo. Si a alguien le da pereza leer un balance o no tiene interés en investigar, su consejo es claro, un buen fondo de inversión y a otra cosa. Lo que critica es el juego de la bolsa. Exacto. Comprar por impulsos, por rumores, eso no es invertir, es apostar. Y es muy dañino. Vale, queda claro el matiz. Hay que hacer los deberes. Pero si alguien decide hacerlos, ¿cuáles son los pilares de Lynch? El primero es casi una declaración de guerra a la inversión segura. Sí, su primer campo de batalla, acciones contra bonos. Y para él no hay debate. A largo plazo, las acciones ganan por goleada. Los datos que presenta son incontestables. Desde 1926 hasta 1989. En 6 de 7 décadas, las acciones superaron a los bonos. Y el ejemplo práctico es para enmarcar $100.000 en 1926. Si los hubieras metido en bonos, en 1990 tendrías $1.600.000. Que no está nada mal, oye. No está nada mal, pero es que si esos mismos $100.000 se hubieran invertido en el S&P 500, el resultado es de 25,5 millones. Es que la diferencia es abismal, te cambia la vida. De ahí su principio de Peter número 2. Los hombres que prefieren los bonos no saben lo que se están perdiendo. Ya. Pero si los datos son tan claros, ¿por qué la gente sigue prefiriendo los bonos? ¿O el dinero bajo el colchón? Y aquí es donde Lynch pasa de las mates a la psicología. Y dice que el órgano más importante para invertir no es el cerebro. Sino el estómago. Correcto. Puedes ser un genio, pero si no tienes el temperamento para aguantar la volatilidad, estás perdido. Vendes en el peor momento. El éxito para Lynch es poder ignorar el ruido, el pesimismo general. Él lo llama las preocupaciones de fin de semana. Me encanta el ejemplo que pone de la mesa redonda de la revista Barron's. Es buenísimo. Juntaban a los grandes gurús cada año para predecir el futuro. Y fallaban siempre estrepitosamente. Y cuenta que a finales de 1988, justo después del crash del 87, el consenso era total. Venía una recesión, si no, una depresión. Y quien les hubiera hecho caso se habría perdido una de las mayores subidas de la historia. Claro. Y esto nos lleva a su principio de Peter número 4. No puedes ver el futuro a través del espejo retrovisor. Buenísimo. La gente siempre se prepara para la crisis que ya ha pasado. Es un error constante. Entonces, si no puedes predecir nada y las crisis son inevitables, ¿qué haces? Cierras los ojos y aguantas. No solo aguantas, las ves como lo que son, oportunidades. Su analogía es brillante.
Dice que las caídas del mercado son como una ventisca de nieve en Colorado. Sabes qué va a pasar. Exacto. Ha habido 40 caídas de más del 10% en 70 años. Son normales, son parte del clima. No te sorprenden, te preparas. Y son el mejor momento para comprar empresas excelentes a precio de ganga. Ahí está la clave. Vale, entiendo la mentalidad, pero ¿cómo encontraba él esas empresas excelentes? ¿Cuál era su método práctico en mitad de la ventisca? Su método era el currazo, el trabajo de campo. Era famoso por ser un investigador incansable. Se pateaba centros comerciales, hablaba con directivos, con clientes. ¿Leía todas las memorias anuales? Todo lo que cayera en sus manos. Su proceso para las recomendaciones de Barrons era siempre el mismo: investigación a fondo y a fondo. Y tenía una herramienta visual muy sencilla para plasmar todo eso, ¿verdad? La famosa línea de beneficios. Sí, que es una de sus ideas más geniales por lo simple que es. Cogía un gráfico y dibujaba dos líneas. Una, el precio de la acción. Y la otra. Los beneficios por acción de la empresa. Su teoría es que, a largo plazo, esas dos líneas van juntas. El precio sigue a los beneficios. La clave es cuando se separan. Justo ahí. Si la línea del precio se dispara muy por encima de la de los beneficios, es una señal de alarma. La acción está sobrevalorada. Como les pasó a Philip Morris o Walmart en el 92. Exacto. Y al revés. Si el precio cae muy por debajo de los beneficios, quizá por un pánico general, ahí puede haber una oportunidad de compra espectacular. Muy bien. Creo que hemos cubierto mucho terreno. Si tuvieras que resumir, ¿cuáles serían las ideas clave, los pilares de Lynch que la gente debería llevarse? Pues mira, si tuviera que quedarme con las ideas principales, creo que la primera, sin duda, es esa: la ventaja del aficionado. Que es real. Es real y es muy potente. Usar lo que ya sabes de tu día a día, de tu trabajo, es un arma secreta. Segundo, y esto es pura matemática, la superioridad de las acciones a largo plazo. Desde luego, la evidencia histórica es abrumadora. Evitar las acciones por miedo es, según Lynch, un error financiero de primer orden. El tercer punto es pura psicología. El temperamento por encima de la inteligencia. Tu éxito depende de tu estómago, de aguantar las caídas y comprar cuando otros venden con pánico. Y el cuarto, que es la advertencia que lo une todo. Esto no es un juego. Exacto. Hay que hacer los deberes, ya sea investigando acciones por tu cuenta o, si no, investigando al gestor del fondo en el que pones tu dinero. La ignorancia, aquí, se paga carísima. Perfecto. Y para terminar, me gustaría lanzar una última reflexión, una idea para que nuestra audiencia le dé vueltas. Está sacada de las 25 reglas de oro de Lynch. A ver. La regla dice: tu ventaja como inversor no es algo que obtengas de los expertos de Wall Street. Es algo que ya tienes. Es una frase que te obliga a mirar hacia adentro, no hacia afuera. Totalmente. Así que la pregunta que dejamos en el aire es: ¿en qué sector, producto o servicio cada uno de nosotros tiene un conocimiento superior a la media? ¿Qué tienda vemos siempre llena? ¿Qué software usan todos en nuestra profesión? ¿Qué hábito de consumo entendemos mejor que nadie? Porque según Peter Lynch, ahí mismo, en esa experiencia personal, podría estar nuestro mayor activo como inversores. Un activo que ningún analista de Nueva York puede replicar. Jamás.